sobre todo lo que intento es nunca decir no a nada. Ya. Entonces por eso me he enrolado en todas esas historias, porque me salen y digo, pues sí, que es lo único que sé decir. Claro. Esa es la manera de ir por la vida, ¿verdad? Sobre todo cuando eres emprendedor como tú. ¿Cómo pasa un contrabandista de caracoles a ser promotor de ocio nocturno? Ostras, estás informado bien, ¿eh? Lo de contrabando de caracoles me has dejado. Curiosamente, además, le conté esta historia a mi vieja tía Jos ayer, que no se sabía esa historia, pero sí, fue mi primer negocio contrabandista de caracoles. Cuenta esa historia porque es muy buena. Joder, madre mía. Pues mira, yo por aquel entonces tendría 17 años y siempre me ha movido mucho el crear negocios, oportunidades. He sido muy inquieto. Yeah. Falta de concentración al estudio, mucha inquietud con la vida por comérmela desde muy temprano. El típico niño insoportable. Ese era yo. Y, oye, pues eso, pues siempre cateaba. Ese tipo de perfiles, pues bueno, pues la verdad es que la concentración y el estudio y la disciplina se nos daba regular. Y a mí se me daba regular. Y siempre me castigaban y pues de los veranos que ya empecé yo a tener ya un poquito más de, bueno, de cabeza, entre comillas, y estaba yo castigado en Francia. Y en el sitio donde estaba castigado, había un bosque al lado lleno de unos caracoles que son los caracoles de Borgoña, que son unos caracoles carísimos, que venden en restaurantes muy buenos, que es un plato muy exquisito y difícil de encontrar. Y vi un filón y dije, joder, ¿y si yo me llevo aquí unos caracoles y tal y cual? Y además, claro, como yo no tenía ahora mismo, en ese momento, imagínate, ni medio papel para hacer nada, de proveedor de nada, pues lo hice, claro, pues bueno, pues yo qué sé, con un atillo. Decir, pues bueno, me llevo unos caracoles y ya los venderé, alguien me los comprará. Y me los compraron, pero claro, la historia fue que los tuve que pasar la frontera. Yo venía de Francia y mi padre trabajaba en la Renfe toda la vida, ferroviario, entonces íbamos siempre en tren a todas partes. Y yo me hacía el Madrid-París en tren por la noche, en coche-cama, que eso era como de película de Agatha Christie, pero para nosotros era lo normal. Que ahora las generaciones de ahora lo ven como una especie de excentricidad en irte en un tren y dormir, pero eso era literalmente de película y era lo normal. Nos cogíamos el tren en Chamartín por la noche a las 8 y despertabas en París a las 8 de la mañana en un camarote que mientras te ibas al restaurante a pedirte la cena te hacían y te abrían la cama de peli. Y bueno, como dije, pues como yo no tengo aduanas ni aeropuertos porque yo voy en tren, soy de la escuela del rail, pues a mí nunca hay un control de nada, así que no creo que pase nada por llevarme el cargamento de caracoles. Y me llevé un cargamento de caracoles. Y en ese cargamento de caracoles y mi primer negocio aprendí algo de la regla número 1 del contrabandista de caracoles, o la prima. Nunca contrabandes caracoles en cajas de cartón. ¿Qué es lo que pasó a las 3 de la mañana? Que claro, el cartón donde había embalado los 1000 caracoles que llevaba yo se deshizo por las babas y me desperté medio inquieto en Irún, en el cambio de raíles que había, y veo todo el camarote mío, camarote de 3 metros cuadrados con 1000 caracoles por todo el compartimento. O sea, eso era de película de terror. Digo, madre mía, ¿qué hago yo ahora? ¿Y qué hiciste? Pues de 3 hasta las 8 de la mañana que llegué a Madrid, metiéndolos en atillos de sábanas, tal. Bueno, lo conseguí traer. Tenía 2 preocupaciones. Uno, venderlos en Mercamadrid, que los vendí en Mercamadrid. Sí. Y la segunda, que mi padre no me pillara. Porque claro, mi padre trabajaba en la Renfe. Digo, como se entere que el niño ha liado esta la que... Pues claro, yo dejé un rastro de evidencias. Tú imagínate, 1000 caracoles dejan muchas evidencias en un camarote de 3 metros cuadrados. Pues esa es mi historia de primer negocio. Tu primer negocio de compraventa, de contrabandista de caracoles. De caracoles. No, pero ahora en serio, ¿cómo te iniciaste en el mundo del ocio nocturno? Porque no es un mundo fácil ese, ¿no? No fue fácil, pero me salió muy natural. Es verdad que tampoco fue un gran reto porque, bueno, yo tenía esa inquietud de trabajar, de emprender desde pequeño, con la cabeza aunque alocada y con muchos pájaros, pero siempre muy fría y disciplinada, eso siempre me ha pasado. Pero bueno, tenía un don, tenía mucha energía, soy muy social, me encanta la gente. Siempre pues era el que montaba los jaleos, los araos, las fiestas y bueno, pues se me daba bien. Era el año 96 cuando empecé y claro, pues ahí empezamos a trabajar antes. Bueno, sabes que antes se podía trabajar un poquito antes, se iba a la mil un poquito antes, luego ya subió la mayoría a los 18, pero aquel entonces en el 96, con 16 años, podíamos trabajar, conducir. O sea, tan pronto como los 16 votar, empezaste. Sí, con 16. Y bueno, pues me puse a currar, me gustaba mucho y empecé ya pues como promotor, relaciones públicas, me encantaba. Eran años muy buenos, el 96, 97, 98, 99, esos años pues fueron potentes, un crecimiento económico fuerte en España y en Madrid. Yo estaba en Madrid y bueno, pues me fue relativamente bien, bastante bien, yo creo que para la edad que tenía y bueno, pues empecé a trabajar, a crecer, a ahorrar mucho, aunque sí, era siempre muy ahorrador y en 10 años monté mi primera discoteca ya como dueño, con 26 años. Pero escucha, antes de eso, ¿en qué consiste realmente el trabajo de promotor? Quiero decir que
Yo realmente es que no estoy seguro de cuál es la descripción, ese job description, cuál es. O sea, tú eres promotor de ocio nocturno, estás en Madrid, tienes 17, 18, 20 años, te levantas por la mañana y ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿En qué consiste? Nadie te da un guión de todo esto. Claro, vas aprendiendo sobre la marcha y las circunstancias y las oportunidades. Lo que te he dicho al principio, sí a todo, ¿no? Y de repente, pues yo qué sé, pues los amigos en una, pues yo qué sé, cena o comida juntos, joder, Fer, bueno, más bien que una comida, unas pipas en un banco, que antes con 16 no íbamos a cenar, íbamos a tomar unas pipas, a tomar algo. Eso vino después, ¿no? Sí. Joder, Fer, ¿por qué no montas un garito? Sería muy guay hacerlo y tal. Y pues venga, ¿y por dónde empezamos? Joder, pues al bar que vamos está vacío. Íbamos a un bar en Ortega y Gasset 73, que era donde está el Pescador, y ahora ya no existe, ese edificio se derrumbó, pero ahí había un bar que se llamaba Gasset, o no sé si le puse yo el nombre a Gasset, bueno, no me acuerdo. Total, que ahí vamos siempre, y siempre estaba vacío. Y me acerqué al dueño y le dije, oye, se llama Jesús, como tú, y sigue siendo un muy buen amigo mío, lo quiero mucho. Y le dije, oye, ¿y tu bar? Aquí somos los únicos que estamos, pero este sitio es cojonudo, ¿por qué no montamos? Joder, pues no lo sé, tal. Y yo, mira, vamos a dar un acuerdo. ¿Tú cuánto facturas al mes? No me acuerdo qué decía, pues yo qué sé, 100.000 pesetas. Dije, pues mira, si facturo más de 100.000 pesetas, ¿me das el 20% de la caja? ¿Y tú te desentiendes de todo? Pues venga, vamos a probar. Y así fue. O sea, pero él seguía llevando el negocio y tú traías gente o tú lo gestionabas. No, él, seguía estando ahí, pues un poco hacer pedidos, proveedores, esas cosas, y yo lo que hacía era que yo le llenaba el bar. Le llenaba de gente el bar, entonces de 100.000 pasamos a 600.000 o a 700.000 y claro, pues yo llevaba el 20% y oye, pues feliz el tío, feliz yo, todos felices, y de hecho Jesús pues me dijo, oye, se te da bien esto, chaval, y yo, bueno, gracias, tal, pues ¿y por qué no cogemos un bar más grande y lo llenas? Pues venga, y fue él el que me dijo, pues venga, pues tengo un amigo que tal, va a decirle, nos asociamos, y tú olvídate, te atreves con un sitio, porque ese sitio tenía un aforo, ponte, de 150 personas, ¿no? Y me dijo, ¿te atreves uno con 250? Venga. Y a por el siguiente. Y te atreves con uno, al año lo petamos y el siguiente de 500. Venga. Y al siguiente de medio vértigo. 700 personas de aforo, digo yo. No sé si yo solo. Se te hizo bola, ¿no? Yo trabajaba solo, sin nadie. O sea, lo llevamos yo solo. Y ya el de 500 ya. Uy. Entonces, ¿qué pasó con el de 500? Que me asocié con la competencia. Teníamos unos que además éramos amigos, conocidos y tal. Y todos teníamos ahí todos tiramos como de carros similares, pero a cada una dirección. Y yo les dije, oye, ¿y por qué no? Me llega un garito que ya no soy capaz de llegar solo. Y si pones tú el tuyo, ¿qué tal? Y dividimos los beneficios entre todos y todos tiramos de los diferentes carros, y formamos una sociedad. Y esa sociedad, pues bueno, pues empezamos a coger ya locales grandes, cogimos locales muy grandes. Hubo una época que movíamos, pues no sé, 7.000 personas cada noche en Madrid como promotores. En todos los locales que teníamos Jácara, Quick, Tiffany's, Archie, por lo menos esos 7 locales. Pero tú ahí todavía esos locales no eran tuyos. No, tú éramos estabas promotores. Todavía, digamos, a comisión. Correcto. A comisión. Llegamos a vuelos con discotecas. Es un modelo muy bueno ese para un chaval joven, ¿no? Porque pues sí, no arriesgas, en teoría, gran cosa cero, o nada. Nada, era riesgo cero, claro. Tú invertías. Yo todo lo que he hecho en mi vida siempre ha sido con inversión cero. Creándolo de la nada, empezando de cero, cubriendo con estas manos. Y que nunca haya... Y oye, trabajando, facturando y así se consigue algo, pues se ahorra y se invierte, pero nunca he hecho un crowdfunding, nunca he pedido dinero. No, siempre ha sido todo así. Pero cuéntame, es que realmente estoy interesado. Lo que es el nitty, o sea, los detalles de cómo ese primer bar que el tío facturaba 100.000 pesetas y conseguiste triplicar o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué acciones hacías para que de X número de personas una noche fuesen 4 veces más? ¿Qué acciones hacías? O sea, te quiero decir que... Joder, pues tío, me estás tirando de memoria, no, pero porque... No, grosso modo, te quiero decir que con contactos, carteles, o sea, te quiero decir... Sí, bueno, en esa época nos movíamos por flyers, que eran... Yo digo que estás desatascando memorias que se me había olvidado. Claro, hacíamos flyers, entonces hacíamos una inauguración. Es que yo visualizo a un chaval de 18 años en Madrid y repartíamos flyers a los y que el dueño de un bar le diga, venga, vale, pero ¿cómo lo llenas? Claro, porque no teníamos móviles. Claro, por eso. Entonces no había teléfonos móviles, no había ni mensajes de texto. Teníamos el Busca de Coca-Cola, no sé si te acuerdas el Busca. Sí, hombre, claro. Sí, pero eso ya fue más tarde, parecía que no teníamos ni Busca. Entonces íbamos a una imprenta y apuntábamos los datos. Pues yo qué sé, Fernando Ojeda, ¿no? Fernando Ojeda, inauguro una discoteca en no sé dónde y me encantaría invitarte a una barra libre con un cóctel tal día a tal hora y con acompañante. Qué sé, mayores de 16.
ala, pum. Entonces hacía el flyer con el logotipo detrás, era una cutrada, era, o sea, papel, pues imagínate, o sea, todo muy cutre, y pues ibas invitando a tus amigos y los dabas, y de repente tenías una prima que tenía en el colegio de al lado, el colegio mayor, y mucho le das un taco de... el boca a boca. Claro, y le das el taco de flyers, y pues eso, el primo, el amigo, la amiga, la novia de tu primo, claro. Oye, por favor, déjamelas en la recepción de tu colegio mayor, de tu cole, de tu uni, de tu tal, y así nos funcionábamos, claro. Y entonces había unos nervios, imagínate, llegabas, vendrá alguien, no vendrá nadie, y bueno, venía gente y se llenaban los bares, era un momento bonito también. Claro, joder. La gente... lo que se define como buscarse la vida con 18 años. Sí. Sí. ¿Y cómo, te quiero decir, ese requiere, digamos, un conjunto de habilidades que es el que es? Ser sociable, ser espabilado, ver dónde están las oportunidades, pero luego ya tener tus propios locales... Esa es una bestia diferente, ¿no? Porque ahí sí. Ya el conjunto de habilidades es muy diferente. Ya, hostia, sí, efectivamente. Pasas de ser capaz de vender a ya ser el dueño, tienes que manejar muchas más variables. ¿Cómo diste ese salto? Porque mucha gente da ese salto pero no sobrevive, ¿no? Ya. Bueno, haciéndolo todo como se hace en la pesca en el río, ¿no? Nunca levantando el pie de atrás antes de tener muy fijo el pie de adelante, ¿no? Es la regla del pescador para no caerte al agua, ¿no? Porque nunca aquí tenemos ese instinto de andar como si nada cuando vas por la tierra firme, pero en agua no ves el fondo. Entonces, para no caerte y no sabes lo que estás pisando, tienes esa querencia de andar como si nada y te pegas un lechón. Y eso muchas veces a las personas le pasan porque piensan que todo es fácil y que esto puedo y que a mí no hace falta que nadie me dé ningún tipo de consejo ni nada, y la gente se suele pegar bofetones, no solamente económicos, también de que se les desparrama el personaje, de que, en fin, te pueden salir por muchas vertientes. Yo soy pescador desde pequeñito, con mi abuelo aprendí a andar en río y me gusta andar con mucha cautela y nunca levantando el pie de atrás antes de tener muy fijo el pie de adelante. Muy precavido en ese aspecto y siempre con mucha cabeza. Entonces, bueno, tuve mucho tiempo para practicar. Estamos hablando que empecé en el 96, y estamos hablando que en el 2006 di el paso. Son 10 años de trabajo, son 10 años de aprender, de observar, de analizar, de ver prueba y error. Pues como hablábamos antes tú y yo en la comida, ¿no? Ser el hermano pequeño de poder ver cómo evolucionan los mayores y aprender de los errores y de los éxitos y hacer un copy-paste de lo que tienes que hacer con seguridad, ¿no? Es una ventaja. Pues esa deformación que tenemos, yo creo, los pequeños de cada familia, lo solemos llevar a diferentes ámbitos, ¿no? Y en el tema laboral, pues a mí me pasó. Yo observaba mucho a mis mayores, que no eran mis hermanos, pero eran mi competencia. Empresarios de la noche que yo veía, que yo observaba, que analizaba, que veían en qué fallos y qué no me gustaría ser. Bueno, diferentes comportamientos que no, diferentes comportamientos que sí, y bueno, pues vas cogiendo un referente, vas aprendiendo y de repente ya dices, venga, llega la oportunidad y no tienes miedo y dices sí, y lo doy. Haber podido ahorrar y tener cabeza durante esos 10 años, que también es difícil, ¿no? Porque son años complicados para ahorrar, ¿no? Claro, pues, sí. Pero sí, bueno, me pasó que sí, que soy ahorrador y dije, bueno, pues hice un ahorro y llegué el momento y dije, pues venga, pues compro mi primera discoteca, que se llamaba Nels y estaba en López de Hoyos 25 y fue el mejor discoteca que he tenido en mi vida, muy buenos recuerdos. Sí. Tienes unos recuerdos bonitos de esos años, los supongo. Mejores, sí. Sí, ¿no? Sí, todo mi pasado es bonito, todas las fases que he tenido me encantan y no la repetiría porque creo que cada momento tiene su momento, claro. Valga la redundancia, pero sí que las recuerdo con un cariño impresionante, no me arrepiento de nada, las he disfrutado muchísimo y en todas he aprendido, he disfrutado, bueno, me he equivocado también, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero todas son un aprendizaje súper sano y esa en concreto, López de Hoyos 25 Nels, fue el mejor proyecto que he tenido nunca. Qué bonito. Es un mundo ese... O sea, hay que manejarse con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo para una persona joven, un hombre joven. Hace falta tener, aparte del, digamos, la calma financiera y la calma profesional para no cometer errores, vamos a decir, profesionales de trabajo. Es un mundo con muchos desvíos. El mundo de la noche puede ser... Hay mucha gente que se mete en esa especie de agujero negro y no consigue salir porque coge desvíos equivocados, ¿no? Tú eso lo tenías siempre presente cuando estabas ahí, que bueno, esto es trabajo, que dice que es muy tentador para un chaval de 28 años, estar todo el día, pues la noche, no llevar una vida, digamos, ordenada que te obliga a estar todos los días a las 8 de la mañana en una oficina, sino que el mundo es como muy amplio y la noche puede ser muy distrayente, ¿no? Para alguien con 25 años. No todo el mundo es capaz de salir de ahí victorioso como saliste tú.
A ver, sí, es un mundo en el que te puede, como tú dices, tirar en el barro, en un barro y no salir, ¿eh? Pero el barro puede ser, evidentemente, las drogas, las adicciones, el éxito demasiado Sí. rápido. Y vamos por ello. Vale, pueden ser el Mm. éxito. Y el éxito rápido, por ejemplo, bueno, hay una. Yo te diré que tampoco en su momento analicé demasiado el. Te mentiría si fuese de un gurú aquí, ¿no? Yo siempre tuve una perspectiva de mantener la perseverancia, la Mm. calma, el ego bajo. No. No. Viví el momento y fue un momento muy bueno y lo disfruté y lo gané y, oye, pues lo viví y fue maravilloso verlo y vivirlo. Más que tener conciencia de lo que estaba viviendo y tener las alarmas y las puestas para que no pasara ciertas líneas rojas, lo que fue más en mi momento fue que hacer el cambio y al ya pasar página de esa temporada, que bueno, que hay gente que tiene sus temporadas eternas, bueno, hay gente que como yo que no. Yo voy Mm. transformándome según me van llegando las circunstancias y me voy acoplando. Y lo que se me da bastante bien, reconozco, más que mantener una estrategia, es una aceptación. Es decir, en cuanto yo ya decido que es la etapa, tiene que llegar a su fin, porque ya veo que mi edad, mi condición, mi estado civil, una serie de circunstancias ya no tienen mucho sentido en ese ambiente, mi paternidad sobre todo, decido pasar página, cambiar, porque ya la vida me empieza a hacer unas preguntas que yo digo siempre sí, pues estupendo, y simplemente lo que hice fue aceptar en que todo lo que había vivido pues era muy falso y no pasa nada. Y no te pegas ese batacazo. Hay gente que se pega batacazos auténticos, Con ¿eh? un choque de realidad. Claro, entonces Ya. se sienten como defraudados, decepcionados, hay que ver, pero bueno, creo que es algo muy importante en la madurez de una persona el ir aceptando las circunstancias de la vida que son como son y le pasan a ti, a ella, a la cual, a todo el mundo. Entonces, sentirte demasiado herido porque, claro, porque yo en su momento pensaba que es un poco una adicción un poco pueril. Al final te conviertes en un niño que quieres la atención y cuando te la quitan te enrabietas y tiras al suelo y pataleas. Creo que tenemos que aprender a no patalear y a tener la madurez de decir, bueno, pues vale, ahora he entendido todo esto. Pero, oye, lo he disfrutado. Claro, Ha hombre. estado muy bien. Sí, por ahí va mi pregunta. Mi pregunta era porque yo conozco ciertos personajes en ese mundo que no han sido capaces de salir, que siguen viviendo el día de la marmota como si tuviesen 25 y ya no tienen 25. Entonces, te quiero decir que hay que tener un poco la cabeza clara para decir, bueno, ya está, la fase se ha acabado, esto ha estado muy bien, lo he hecho, otra cosa mariposa, como dice el refrán, ¿no? Pero que lo que digo no es miedo ciencia cierta. A lo mejor uno le funciona toda su vida la marmota y está feliz con tal. Yo en mi caso me gusta pues, disfrutar de cada etapa y la etapa que estoy viendo como padre de familia y en otro sector totalmente diferente es una auténtica maravilla y solo ha podido suceder si yo cambio y acepto el cambio. Claro. Pues ese cambio, ¿cómo haces Reforest? Joder, ¿Cómo pasas de ahí, como te he preguntado al principio, cómo pasa un contrabandista de caracoles a promotor de ocio? Ahora, ¿cómo pasa un promotor de ocio a plantar árboles? Pues mira, es curioso, pero yo vengo de ahí. Al final mi raíz y mi esencia es esa y yo me he criado en Granada con un padre y una madre que se dedicaban a plantar árboles y tenían pues, un precioso negocio de choperas en la Vega del Genil y lo he vivido desde muy pequeño y he visto la ilusión de mi padre, la ilusión de mi madre en este aspecto y de, bueno, de plantar, de entender el árbol, del uso maderero. Y bueno, me parece un mundo muy bonito que me hubiese encantado ejercer desde pronto. Y mi madre siempre me jaleaba, y mi padre también. Joder, Fernando, deberías tú coger esto, bueno, nosotros ya no estamos siendo mayores. Pero me fui al derretero de la noche, ¿no? Bueno. Porque vi más claro ese negocio, más rápido, más fácil, poder crecer y poder tener oportunidades de una manera muy, muy sólida. Lo vi, había mucho negocio en ese momento. Y entonces dije, mira, por mucho que me parezca muy romántico, muy bonito, pero lamentablemente mi vida va ahora mismo aquí. Entonces no me pude ocupar de lo que me podría haber apetecido, podría haber hecho, de lo que sabía y de lo que mi madre me había inculcado muchos valores y conceptos. Y tiré por otro derrotero. Pero bueno, luego ya, pues cuando pasó todo el tema del cambio, la paternidad y mi mamá además de repente le detectaron un cáncer que al decírmelo supe que se iba a morir y efectivamente a los 2 años cayó. Pero en el momento que me lo dijo, yo había sido padre y todo, dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con mi madre, algo que a mí me gusta, algo que de pequeño pude haber hecho y nunca hice, voy a vender mis discotecas, las vendí, dije, pues mira, ¿por qué no? Vamos a hacer algo que sea algo por mí, por no dejarme en la lista de los quehaceres algo que pude haber hecho y nunca hice,
venga, pues voy a montar una fundación sin ánimo de lucro para plantar árboles con mi madre como vicepresidenta. Y eso es lo que monté una reforestadora. ¿Y te saliste totalmente vendiste todo? Totalmente. O sea, vendí todo. Borrón y cuenta nueva. Sí. Quedarme a medias no tenía sentido, porque al final me conozco y siempre me implico en todo, entonces iba a estar descentrado. Entonces dije, mira, yo prefiero pasar página y vender las discotecas que me quedaban, que eran tres, y nada, las vendí y ahí ya pues y a reforestar. Y bueno, pues monté algo que en principio pues era algo más familiar, doméstico, con mi madre, para disfrutar de lo que nunca hice y que me apetecía hacer, para compartir el último tiempo que sabía que iba a ser con mi madre en una aventura juntos que me estimulaba muchísimo, llamarle a decir, mamá, he plantado 500 árboles, mamá, nos han dado un primer permiso, un terreno público, mamá, ¿sabes? Era como muy, muy bonito poder participar con ella de esa ilusión, esa adrenalina de compartirlo con mi madre, que nunca hice en el 96 y que empecé a hacer en el 2016. Justamente. Puesto por décadas. Exacto, literal. 20 años después, ¿no? 30 años después, disculpa. No, lo he calculado mal. 2096, 2006, 2016. 20 años después. Pero bueno, estuvo muy bonito arrancarlo y nunca pensé que iba a ser tan grande. Eso también te lo reconozco, ¿eh? Yo cuando lo monté, pues eso, lo hice con ese motif, con esa estructura de hacer algo que a mí me apetecía, que me ilusionaba, que quería compartir con mi madre, que quería compartir con mis hijas. Me hacía mucha ilusión poder empezar a mis hijas inculcarles un tipo de valor laboral en el que empoderarlas en el sentido de puedes hacer cosas grandes, créete a ti misma, una serie de valores sin llevármelas al campo tan rudo como es la corporación, en la que hay una competitividad que puede ser un poco demasiado agresiva. Entonces, en la fundación me pareció algo muy cómodo de hacer, o sea, algo con fondos propios que monto yo, en el que puedo hacer algo que tiene un sentido muy sencillo, que es plantar árboles. Dinero se transforma en árboles, básico, sin competitividad, sin socios para repartir dividendos, sin esa competencia que estuve viviendo durante tantos años y no me arrepiento de ellas, es un buen entrenamiento, pero de repente hacerlo sin esas presiones es como digo yo, es como jugar al Monopoly pero dándole la vuelta al tablero. Son las mismas reglas, pero hay otro juego que no es tan agresivo y que es más kids friendly, en el que tú puedes participar con tus hijos y enseñarles todo lo que necesitan para desenvolverse como empresario, pero sin esa pozo de Damocles tan complicado y a veces tóxico que es la competitividad extrema, el ser el número uno, la ambición llevada a la avaricia, puntos en los que no me gustaba que ya aprendiesen tan jóvenes. Lo tendrán que aprender, evidentemente el mundo se rige así y lo verán, pero si yo les puedo enseñar la base desde un ambiente más friendly, pues me pareció muy bonito. Y así fue, por eso nació. Qué bueno, es como un poco el juego infinito y juego finito, ¿no? Es un poco que no es tanto llegar a una meta ni tanto que compites con el de al lado. Es un juego abierto en el que se rema, pero... Ya está, es hacer castillos de arena en la playa. Claro. Nada más, sabiendo que le llegará la ola y al día siguiente empiezas otro. O sea, no hay... Sí. No me sale la palabra. Está bonito. No hay fin definido, no hay meta concreta, ¿no? Correcto. Es un juego infinito. Me encantan los juegos infinitos. Pero, ¿cómo se financia eso? Porque sobre el papel, yo no conozco mucho ese mundo, ¿eh? Pero ¿qué dices sobre el papel? Vale, perfecto, esto es sin ánimo de lucro, es una fundación, genial, pero bueno, la gente, digamos que, imagino que son voluntarios, pero bueno, hay gastos, los árboles hay que pagarlos, las furgonetas en las que lleváis los coches hay que pagarlos, hay una serie de gastos. Sí. ¿Eso cómo se financia en una ONG? ¿Eso cómo funciona? Bueno, es muy parecido a una corporación, la única diferencia que tiene es que no repartes dividendos, el dinero no es tuyo. ¿Es como una B Corp de esas? La verdad es que tampoco estoy muy familiarizado con el concepto de pero ONG, Fundación Sin Ánimo de Lucro, es básicamente como una SL, pero lo que pasa es que el dinero no es del fundador. Yo soy el fundador y presidente, pero el dinero no es mío. Es de la fundación que yo he creado, que presido y que hará custodio, pero el día de mañana será otro. Y cuando yo no sea el que esté, se ocupará esa persona de gestionar esa economía y esa función que tiene para la que está creada, ¿vale? Entonces, nunca de repente puedes decir, pues como una sociedad, de la que he hecho 1000 veces, sociedades de todo tipo, y al final de año, oye, pues hay excedente, pues hacemos un reparto. No, eso no existe. O sea, el dinero que trae la fundación es para cumplir el objetivo que tiene la fundación. Punto final. Si de hecho además yo me muero y nadie quiere continuarla, el Estado te la incauta y la reparte
entre otras fundaciones, porque no es tuya. O sea, como que dices como que creas un ente con vida propia. La fundación es una creación propia, tiene vida propia, tiene personalidad propia, tiene su propia economía y que no es mía, aunque yo sea el fundador y presidente actual, pero no es mía mi fundación. Es un concepto bonito de entender, bonito, sí. porque al final lo que estás haciendo es acompañar a algo con tu creatividad, con tus ideas, pero tú estás enseñándole el camino a esa fundación, a esa organización. Y estás diciendo por aquí, tienes una responsabilidad, por supuesto, ¿no?, de llevarla a un buen paradero y que vaya creciendo, que tenga posibilidades, que vaya dando trabajo. Hay voluntarios, también hay trabajadores. En temporada alta casi tenemos 15 trabajadores que viven de esta fundación. Vale. Pues es una maravilla poder dar trabajo. Damos trabajo a gente que normalmente no tiene posibilidades de trabajar. Con diferentes aspectos. Oye, pues chicos y chicas en sinhogarismo, por ejemplo, que hemos contratado muchísimos con el Ayuntamiento de Madrid. O sea, perfiles que serían incontratables porque las empresas van al resultado. Entonces, claro, no sale a renta contratar a alguien que vas a tener que formarle, que darle papeles, que... Es como, mira, no me sale a renta. Entonces, es muy bonito poder hacer una fundación en la que el dinero no sea para repartir entre socios, sino que sea realmente para cumplir las mejores funciones posibles. Y ahí ya, pues es como, pues contratar a alguien que no te salga a cuenta. Ya, pero ¿lo merece ese alguien y necesita que alguien le eche una mano? Sí, pues ese es su sitio. Entonces, es muy bonito hacer no solamente el tema medioambiental, sino también el tema social. Claro, tú imagínate todo este entorno y todos estos conceptos explicándolo a tus propios hijos. Claro. Pues es maravilloso, porque al final son las mismas reglas, como te he dicho al principio, pero sin ánimo de lucro. Jugando bonito, como dicen en fútbol, ¿no? Pues exacto, pues es diferente. Y luego ya, oye, podrás hacerlo luego ya, tus empresas, tus SLs, normal, estupendo. Pero aprender así creo que es algo que es diferente y no es muy común. Muy bonito, es como si tú creas la niña, la pones en marcha y luego tiene vida propia. Justo, y tú la acompañas de la mano hasta que ella te diga, ya no necesito tu mano. Y el que venga detrás, pues que se rija por los estatutos, pero tiene vida propia y continúa. Correcto, así es. Qué bueno. Y entonces, ¿exactamente cómo funciona? Hay que decir que, vale, plantes árboles, perfecto, veo... No sé, tenéis un proyecto aquí en Navarra, por ejemplo. Vamos a plantar 2.000 árboles aquí en la ladera porque se quemó hace X años o por razón que sea. ¿Cómo decidís dónde se hace eso? ¿Os llaman para replantar? ¿Vosotros proponéis sitios para replantar? ¿Cómo es la operativa o la gestión, vamos a decir, de esas plantaciones? Bueno, al principio fuimos, y bueno, yo hablo en plural como si crecimos como algo importante. Éramos yo, mi mamá y una hija de 1 año. Bueno, y mi primo. Ese es el papel del emprendedor, hablar en plural al principio, ¿no? Sí, mi equipo y yo, bueno... Era yo, pero bueno, sí, íbamos puerta por puerta diciendo, oye, pues mira, yo tengo esta idea, podría financiar, al principio lo hice con fondos propios, yo no que fuese un multimillonario excéntrico, pero bueno, había hecho una venta bonita y oye, pues tenía una capacidad económica en ese momento y dije, bueno, pues yo venía con esas ganas de decir a terrenos públicos, oye, tienes un terreno público en el que te cuesta reforestarlo porque se te ha quemado, porque se ha convertido en un vertedero, pero oye, por tus temas de administración te cuesta encontrar financiación para que eso ocurra, porque antes tienes pues los accesos a minusválidos, los centros de mayores, las aceras, los parques infantiles, una serie de presupuestos que cumplir y cuando te llega el punto de reforestar el terreno que se te quemó el verano pasado, pues que ya no queda dinero. Bueno, entonces hay muchas comunidades que les pasa eso, ¿no? Entonces ahí entraba yo, ¿no?, con el concepto, ¿no? Decir, oye, a un problema público una solución privada. ¿Te interesa? O sea, al final es cumplir un objetivo que es importante, pero que nunca a veces es fácil de encontrar y solucionar. Claro. Pues ahí les daba yo la clave. Y pues nada, pues preséntame el terreno público y, oye, hacemos un convenio para que yo pueda plantar un terreno público. Necesito una autorización por parte del ayuntamiento, pero yo te busco la financiación, es coste cero para vosotros. Pues mira, entonces empezamos poquito a poquito, pequeños pueblos, y ya pues empezaron a mover entre alcaldes y alcaldesas de partidos similares o partidos de competencia, se iban hablando de todo esto y empezó a coger ya un poco de fama, oye, y empezó a funcionar. Y al mismo tiempo empezó también no solamente la financiación con la que empecé, que era fondo propio, sino también empresas que querían participar de lo mismo. Entonces empezó a hacer grande en ese aspecto. Entonces empezó como a crecer tanto en lo público como en lo privado. Y ahora mismo pues tenemos una estructura que hace exactamente eso, problemas públicos, soluciones privadas. Esa es la manera, ¿no? Bueno, no digo que sea la única manera, pero que es una manera, digamos, funcionar y avanzar y que las cosas ocurran. Es una manera de avanzar, Jesús. Hay tantos frentes abiertos que es muy difícil que lo público lo haga todo, que lo privado lo haga todo. Claro. Hay que entender que somos un equipo en todos los aspectos, toda la humanidad completa, y que tenemos que poner cada uno nuestra parte. Y si podemos entre todos nuestra parte, quitándonos de competencias, egos y demás, avanzamos, créeme.
Ya. Y cuando lo que es la parte técnica más de detalle de una plantación, es que tengo curiosidad también por saber esto. ¿Quién elige qué árboles se plantan, cómo se plantan, dónde se plantan? ¿Eso, digamos, que os viene dado o alguien de tu equipo de la fundación decide o sugiere? Es una mezcla de los dos. Ya. Yo tengo equipo suficiente, técnicos forestales, abogados, especialistas, biólogos, científicos. Tenemos una estructura directa o indirecta por aliados que tenemos que podemos hacer un plan ambiental completo. Pero somos de una manera que es como creo que hay que ser, que hay que también, que cuando entras en casa de alguien, hola, ¿qué tal?, te presentas y que el que está en la casa te enseñe cómo se hacen las cosas en su casa. Entonces, siempre vamos con la de técnico forestal del ayuntamiento que vamos a reforestar, queremos hablar contigo antes de nada. Oye, ¿cómo lo ves esto? Nosotros opinamos que esto se puede hacer así, así. ¿Tú cómo lo ves? Porque mejor que tú no conoces la tierra. Aunque el equipo tengamos formación para hacerlo, pero tú has vivido ahí desde que eres crío, básicamente. Entonces, te sabes muy bien cómo juega aquí y si en esta ladera es bosque mediterráneo y según haces la cuerda, la montaña para abajo es Atlántico porque el norte viene y trae con salitre. Son cosas que o vives ahí o no lo vas a entender. Entonces, a lo mejor uno que es sobre plano no te enteras dónde está la cuerda y el cambio de Mediterráneo a Atlántico y plantas el haya donde no tiene que ser porque es 200 metros para el otro lado porque es donde entra el norte. Pues cosas básicas que tienes que aprender. Y bueno, pues se aprende y se van en conjunto con esos técnicos de medio ambiente, bueno, muchísimos aspectos, también lo hacemos en fondos marinos, entonces no solamente hablamos con técnicos mediante, sino que hablamos con biólogos marinos, con submarinistas, o sea, con el CSIC, con el Gobierno Balear, con el... O sea, al final te compenetras con muchísimas instituciones con las que vas colaborando y es bonito, vas aprendiendo y bueno, y además también da más prestigio, quieras que no, o sea, ir de la mano de una entidad pública siempre que es algo bonito, claro que son grandes profesionales. Claro. ¿Con esto cuánto tiempo llevas? 7, 8 años. ¿Alguna de las plantaciones que has hecho ya han crecido suficiente para ver que es casi un bosque? Tiene que ser muy satisfactorio volver a alguna de ellas y ver que... Sí. Casi, bueno, todavía bosque de estos. Bosque no, pero me imagino, 7 años no. No te da, pero oye, es que hay especies... Bueno, es verdad que los primeros años lo planteé hace 10, Entonces 10. Creo que el primero, que es un nogal que está en Teruel, bueno, he plantado ya árboles, pero con la fundación ya creada fue ese árbol que lo tengo con mucho cariño monitoreado y es un arbolazo, es un arbolazo ya. Pero bueno, que hay algunos bosques que sí que están muy altos porque no todas las especies crecen igual. Hay unas que son más rápidas, otras más lentas. Entonces, cuando de repente hacemos una plantación de Celtis australis o de fresnos o que son de crecimiento alto o de populus, de chopos, que aquí tengo una chopera plantada, pues claro, te pasas por ahí y ya son más altos que tú. Entonces, pues bueno, es bonito verlos. Tiene que ser una satisfacción, ¿no? Ir ahí, esto lo planteé yo cuando esto era un yermo. Pues sí. Pues sí, no, es muy chulo y ver, ya hay sitios, ya hacemos tantas plantaciones que a veces se me olvidan dónde están y de repente paso por un pueblo y digo a alguien del equipo, mira, ese bosque es nuestro y es nuestro y lo recuerdas y les ves ahí y dices tú, madre mía, y a lo mejor ahora que lo veo y me enorgullezco, pero claro, dentro de 30 años tiene que ser un auténtico alucine. Tiene que ser una gozada volver ahí con tus hijas dentro de 20 años. Y verlo así, que lo hemos plantado nosotros. Explícame, Fernando, como si tuviese 8 años... ¿Qué es la huella de carbono? Vale. A ver, la huella de carbono es el pozo que dejamos en nuestra actividad, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, la huella de carbono es lo que tú dejas detrás por desarrollar tu actividad. Sobre todo estamos hablando de huella de carbono de términos económicos, ¿vale? Entonces, cuando tú desarrollas tu actividad económica, para desarrollar tu actividad económica, alguien pierde porque, claro, tú estás haciendo una producción, estás haciendo una industria, una logística, estás haciendo muchas cosas que dejan un pozo de huella, de huella de polución. Y esa polución se mide en toneladas de carbono. Y cada tonelada de carbono emitido es un bono de carbono, ¿vale? Entonces, la huella de carbono se mide en cuántas toneladas has producido para producir tu actividad económica, cuánto deberías reducir, ¿vale? Que es lo que te marca la Agenda 2030, y si no puedes reducirla, tienes que compensarla con las mismas toneladas, pero de oxígeno. Y el único... O sea, déjame ponerte un ejemplo a ver si lo entiendo. Sí. Yo tengo una empresa que hace mesas de madera, ¿vale? Y tengo 10 empleados, compro madera, tengo una serie de herramientas, un taller, produzco mesas... Y entonces yo como empresa, cuando cierro el año, he facturado no sé cuánto, he hecho no sé cuánto, tengo 10 empleados, me ha costado esto, me ha costado lo otro, y he producido X toneladas de CO2. Claro. Eso es una auditoría que deberías hacer tú.
como empresario responsable, vale, pues yo voy a hacer mi auditoría. Hay unas empresas que ya te obligan y a partir del 2030 habrá muchas. Las de más de 499 empleados por el Real Decreto, ¿vale? Entonces, a todas esas les dirán, ¿ha hecho usted la auditoría? No, pues mal, ya mal. Empezamos mal. Tienes que auditarte, que te midan la huella de carbono, lo primero, ¿vale? Ahora mismo es un mercado voluntario, muchísimos lo haces, y tú seguro que si tienes esa fábrica de mesas lo harías y dices, oye, bueno, yo estoy haciendo un lucro y estoy prosperando y me está yendo bien y tal y cual, y ya sé que es verdad que es difícil, los impuestos y tal, pero oye, más que el tributo al gobierno, a lo mejor el tributo a la madre tierra me interesa más hacerlo, ¿no? Y a lo mejor a ti eres los que crees en eso y el tributo eso lo tienes que hacer. Entonces te la mides, realmente la huella de carbono, para decir qué estoy yo produciendo, cuál es lo que estoy dejando detrás, cuál es esa basura que estoy dejando. O sea, que es un coste real, es un coste hundido realmente para la sociedad, para la humanidad, para tu descendencia, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy produciendo detrás que está yendo en declive del mundo que me está abrigando y me está dando todo lo que me da, que es la vivencia que estoy viendo como ser humano? Pues es esto. Vale. Me hace la auditoría una empresa y te calcula todo. Pues tus herramientas producen por los motores pues tanta polución en la combustión de los motores que tienes de gasolina. Los empleados que tienes, esos 10 empleados, viene uno en coche, el otro no sé qué, vale, perfecto. Pues cuánto están produciendo por venir a su puesto de trabajo para producirlo. ¿Cuánto cuesta y cuánto produce también la madera que estás utilizando para tus mesas? Oye, pues será los aserraderos, la logística de los camiones. ¿Cuáles son los químicos que estás utilizando? Pues esto es todo es una huella que se te va acumulando, que te va midiendo y te dice, pues mira, usted está produciendo 10.000 toneladas de CO2, ¿vale? Entonces, lo recomendable es que baje usted el 30% de esas emisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para bajar esas emisiones? Pues motores fuera, ¿vale? A lo mejor a los empleados les puedo, oye, pues a lo mejor invierto este año, cambio el parque automovilístico, lo cambio a eléctrico. O cojo y digo, bueno, pues vamos a reducir de mis oficinas a cambiar los motores que están muy viejos, la eficiencia eléctrica de los motores de aire acondicionado están muy malos, mira, los voy a reducir. Entonces, al mejorar la eficiencia, reduces. Pues no lo sé, serie de cosas que puedes hacer. Y luego, donde no puedes llegar, sería, mira, ya me he esforzado al máximo, y no le puedo comprar un Tesla a cada empleado porque me arruino, o sea, no es que es una quimera, no puedo hacer eso, evidentemente, ya hasta aquí puedo llegar, no puedo reducir más. Bueno, pues hasta donde no puedes llegar, no pasa nada porque tienes la opción de compensar, pues reducir o compensar. Entonces, en el compensar, ahí entran los árboles. Plantar árboles es un árbol que es bonito entenderlo, es la única máquina de este mundo que produce oxígeno sin necesidad de ser enchufado a otra fuente de energía, ¿vale? Porque es un ser vivo, no es una máquina. Él tiene vida propia y genera algo, es un alquimista, transforma algo que no vale nada, ¿no? Como el plomo en oro, ¿no? En algo mucho más valioso que el oro, que es el oxígeno, ¿vale? Entonces, esos seres vivos que tú plantas producen y absorben una cantidad que se regula, que está regulada y está contemplada y se puede cuantificar. No todos, además, absorben y expulsan las mismas cantidades de CO2 y O2. Cada uno es diferente, depende del índice de crecimiento que tengan. Entonces, todas las plantaciones que nosotros hacemos se registran, quedan registradas oficialmente en el Ministerio de Transición Ecológica, en el MITECO. Todos los árboles que se plantan. Bueno, pues llegamos al ministerio y decimos, hemos plantado estos terrenos públicos. Aquí Fresno, aquí el Olmo, aquí el Chopo, tantas cantidades, y a lo mismo que te auditan en las emisiones de CO2, podemos ser auditados en el lado positivo. ¿Cuánto oxígeno ha producido usted? Tanto, perfecto. Sí. Pues esa es la regla básica para que una empresa que no consigue reducir pueda ser huella cero a través de la plantación de árboles. Oye, no he conseguido... O sea, al final es la cuenta de la vieja, tanto entra, tanto sale. Correcto. Oye, pues mira, esta era mi auditoría, este era mi objetivo de reducir el 30%, he conseguido reducir un 10%. No vale solo decir planto árboles, ojo, y me tiro tiras contra mi propio tejado, porque, oye, sí. no es solo planto árboles, no, intenta reducir todo lo posible y hasta donde no llegues, pues oye, pues muy bien, pues planta los árboles. Bueno. Y ahí te puedo ayudar yo o muchísimas otras empresas reforestadoras que hacen lo mismo. Y es importante que todas tengan su conocimiento para cara a la galería corporativa de qué es lo que hacen las reforestadoras, por qué una reforestadora te puede ayudar cara a la Agenda 2030. Te puede ayudar mucho. Reforest la mía, vale, pero hay muchísimas que todas te pueden hacer un magnífico trabajo para eso. Genial. Me gusta mucho, como te decía al principio, que he estado un poco pues investigando lo que haces y escarbando un poco en tu pasado. Me gusta mucho que eres muy pragmático porque atacas problemas reales desde una perspectiva práctica, ¿no? Porque mucha gente que busca lo mismo que tú se queda un poco como atrapada en la denuncia, ¿no?
Y eso al final no es productivo. O sea, está bien y eso también hace falta, pero tú, digamos que pasas del lado de eso y, bueno, vale, muy bien, pero aquí, ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, supongo que ese es tu lado empresarial y de venir del mundo de la empresa y tal, ¿no? Pues sí. Pues sí, mira, al final, Jesús, cuando yo monto esto, intenté hacerlo a mi absoluta manera, ¿vale? Al final esto no es una manera de vivir, esto es una manera de existir y de creer y de hacer cosas en las que a uno le apetece ni creen. Y con esa comodidad de empezar algo, no necesito vender nada. Entonces, cuando no necesitas vender, es maravilloso, porque dices, mira, yo voy a hacerlo como me salga. Si a alguien le apetece, maravilloso. Y si no, estoy igual de contento. Si yo lo estoy esto con mi madre y con mis hijas y ya estamos muy felices haciéndolo y ya estamos disfrutando de esto muchísimo. Entonces, esto es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, replicar o hacer exactamente lo que hacen todas las demás es algo que no me apetecía. Yo lo hice a mi manera. Y lo primero que me apetecía era no enfadarme. O sea, al final yo monto algo para, entiéndeme, para disfrutar. Yo sé la gravedad del asunto, pero no he venido aquí a sufrir, entiéndeme. He venido aquí a disfrutar de solucionar, que es muy diferente, ¿vale? Entonces, no le estoy quitando importancia y no estoy diciendo que soy un frívolo ni nada por el estilo. Si sé lo duro que es, y yo vivo la tristeza muchísimo también, por supuesto, pero como te hundas en el barro, no sales. Y al final acabas en una espiral de odio, de protesta, de frustración, y al final tampoco me apetecía. Yo te he dicho antes al principio que esto lo he hecho para enseñar a mis hijas. Y tampoco me apetece enseñar a mis hijas a sufrir. Yo quiero enseñar a mis hijas a vivir y a sonreír y a solucionar y a hacer cosas para sí mismas, porque van a encontrarse mogollón de veces en situaciones críticas que van a tener dos opciones, o ponerse a protestar o ponerse a solucionar. Y yo quiero enseñar a solucionar, porque protestar es muy fácil, no hace falta ni que te lo enseñen. Directamente te vas a entrar en un bucle en el que no vas a salir. Entonces yo quiero solucionar cosas, yo quiero hacer miradas diferentes, positivas. No quiero encerrarme en el posanda que tú, en el easy y todos esos, porque al final es una vorágine muy tóxica y no me gusta. Mira, por ejemplo, Lienzo en Negro. Lienzo en Negro es un proyecto que sacamos este año. Te iba a preguntar qué era eso. Ah, vale, pues espero. No, dispara. No, que precisamente que me has porque leído, es el claro ejemplo me de has leído esto. el pensamiento. Te iba a preguntar explícame ahora. Es el claro ejemplo de eso. ¿Qué es eso? Lienzo en Negro es un proyecto que además explica muy bien, creo que tu pregunta, ¿vale? El por qué somos más de hacer cosas, pragmáticos, soluciones, que estar protestando. Hay que protestar también, por supuesto. No digo que no, Jesús. Es importante también decir las cosas. Pero no puedes hacer solo eso. O sea, tienes que trabajar y solucionar cosas. Lienzo en Negro es un proyecto que va claramente para ese objetivo. Es bosques que se han quemado este verano, hasta dentro de 2 años no se pueden reforestar. ¿El por qué? Porque la primavera te va a indicar qué árboles se han muerto y cuáles no. Parece que está todo negro, todo muerto, pero no es así. Hay muchísimos árboles que guardan la vida en sus raíces o en su tronco y van a salir en la primavera siguiente unos brotes que te va a indicar que el árbol va a remontar. Entonces, no puedes tocar nada hasta que no veas que realmente se ha muerto para siempre. Y las 2 primeras primaveras te lo va a indicar. Entonces, no se hace nada para esperar que la naturaleza te indique dónde puedes reforestar, dónde puedes cortar, o dónde no hay que hacer nada, o dónde hay que hacer todo. Pero empezar a actuar para que luego sea no tenías que reforestar y se estaba todo vivo y le has quitado por competencia la supervivencia de ese árbol que iba a brotar, o te has puesto a plantar una zona en la que estaba todo vivo y has perdido el dinero plantando plantas ahí porque ya estaba todo vivo. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Entonces, para evitar eso y ser eficaz, pues te esperas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una frustración muy grande por parte de la ciudadanía. Se te ha quemado el bosque, imagínate. Ahí puedo entrar con el posanda que tú. Es que quién es la culpa y que no se hace nada. Puedo empezar, pero no voy a empezar. No voy a empezar. Digo, mira, sí sé lo que ha pasado. Y sé que es muy frustrante que hasta dentro de 2 años, además, no se puede hacer nada. Pero ¿y si hacemos algo que te ilusione, que te venga el amigo para arriba? ¿Te lo mereces? ¿Te mereces que pase algo? Que puedas tener la sensación de que se está revertiendo esta situación. Lienzo en Negro es exactamente eso. Es la oportunidad del lienzo en blanco para un artista, de un reto de sacar lo mejor tu creatividad para darle color y una pieza única, a lo mismo que puede ser algo tan dramático como un lienzo en negro, un negro quemado. También hay un reto ahí importante y bonito de poder sacar lo mejor de ahí. Un buen color, un buen dibujo, algo único. Y poder hacerlo desde ya, con tus manos como un artista. Hazles sentir artistas que están participando y que están haciendo algo. Y aparte la simbología tiene todo el sentido, porque de ese lienzo en negro no tratado al lienzo en negro tratado con estas técnicas, lo que hace es que garantizas al 100% que el terreno se va a regenerar y que el color va a volver a brotar. Si no haces nada, tienes el 50% de que se regenere o el 50% de que se erosione para siempre. Con esto lo que haces es el 100% de probabilidades de que sí sea así. Es una maravilla, es un inicio maravilloso, porque tú lo que vas a hacer es tan sencillo como hacer que la vida vuelva, tratándolo
solo con tus manos, con tu esfuerzo, con tu trabajo, arando el campo. Son 4 hitos muy sencillos. Lo primero, arar el campo, romper, porque ha quedado todo muy apelmazado y todo erosionado por la alta temperaturas caloríficas, ¿vale? Lo ha dejado todo muy, muy, muy duro. Pero tú, al rajar el terreno, va a hacer que cuando llueva, el agua entre para adentro, en vez de que hagas correntía para abajo. Eso es lo primero. Entonces tienes que romper el monte en dirección contraria a la querencia del agua, ¿vale? Haciendo esas rajas, esas grietas o esas sonrisas, que va a hacer que cuando llegue el agua, y se producen tormentas importantes, en vez de correr ladera abajo de manera peligrosa para la ciudadanía, además, lo que va a hacer es que va a penetrar y va a rellenar los acuíferos que se han deshidratado, y la vida va otra vez para adentro. Otro tema importante, que la ceniza acumulada, si no la tratas, va a correr ladera abajo. ¿Dónde va a acabar? En el río. Y un río colapsado de ceniza va a matar a todos los peces, porque no van a oxigenar. Entonces, esa ceniza lo que dicen es entrar para adentro. Y es lo mismo, tienes que ararlo para que la ceniza entre como nutriente, pase de veneno a nutriente, simplemente por arar. Esa es la primera fase. Luego la segunda, semillar. Semillas y flores. Nada más, para que vuelva el color, para que la tierra vuelva a tener vida, para que lleguen los insectos, los primeros que van a hacer que eso empiece a cobrar vida, polinizadoras, y los insectos llaman a las aves que se las comen los insectos. Todo el ciclo empieza ahí. Ya te empezado abriendo el monte, has empezado trayendo polinizadoras, flores, y luego simplemente en verano regarlo. Que digas, tú estás loco, ¿vas a dar un terreno quemado? Sí. Lo voy a regar y lo voy a tapar con paja para hacer esa falsa cubierta vegetal. Cuando lo único que hace que el tierra no se deshidrate es la cubierta vegetal, ¿vale? Porque cuando sube la temperatura, el agua se evapora, pasa de líquido a vapor, y ese vapor cuando sube para arriba, ¿qué es lo que pasa? Que si hay cubierta vegetal, se condensa y vuelve para abajo. Exacto. Entonces, la cubierta vegetal es fundamental para que los terrenos no se deshidraten para siempre y se queden acartonados y agrietados como en el desierto, ¿sabes? Esas escenas así, ¿no? Del terreno totalmente ¿cómo se dice? Cortado, ¿no? Sí, como cuarteado. Cuarteado, gracias, que no me salía. Sí, pues sí. Eso, porque no tiene cubierta vegetal. Entonces, en un terreno que se ha quemado, o en un lienzo en negro, todo el trabajo que vamos a hacer, al final, y lo más importante es luego atesorar eso que hemos hecho. Atesorarlo y tapándolo con paja. Regarlo y taparlo con paja. Ya está. Para que cuando llegue el calor, haga ese efecto, condense, y el año que viene, otro igual. Y el tercero ya, a reforestar. Pero claro, la tierra ya es otro nivel. Hostia, qué bonito es eso. ¿Y eso de dónde sale? ¿Aquí se le ha ocurrido? ¿O es un proyecto? No, en serio. A un servidor. ¿Sí? Pero es sentido común, sí. Pero es sentido común. Al final, si yo te cuento esto, y todo tiene un sentido, ¿verdad? Claro. O sea, pero lo único que voy a hacer es darle nombre. Eso es lo que me pregunto. Yo no me he inventado, yo lo que sé es ponerle un nombre, ¿vale? Ponerle un nombre y darle una ilusión. Y sobre todo, y buscar financiación y terreno público para que se haga, que es lo más bonito de todo. Porque además, yo no sé mucho de estas cosas, pero realmente esa es la manera natural en la que un bosque crece, en realidad. Los árboles no empiezan a crecer de la nada. Primero hay una vegetación baja y va creciendo progresivamente. No parecen árboles de la nada. Correcto. Así es. Entonces es una manera de replicar un poquito el proceso que sería natural, ¿no? Además, porque cuando lleguen ya, de eso nosotros lo que hacemos también es plantar árboles, primero arbustivas, luego árbol. Claro. Pero esto es igual, o sea, al final si tú haces ese proceso y antes del árbol, en vez del árbol, el primer año metes arbustivas y ya en el tercero o en el cuarto ya le metes el árbol, ya has hecho una evolución natural y la tierra se ha preparado. Claro. Esto no es ciencia, esto no es un videojuego. Al final esto estamos jugando con seres vivos, que cada uno tiene su idiosincrasia, que cada uno tiene su forma de actuar, claro, y que dependen de muchísimos elementos y conceptos que nosotros no entendemos ni la mitad. Entonces, intentar observar lo que pasa en la naturaleza e intentar con humildad imitarlo es importantísimo para realmente poder hacer un trabajo eficiente. Entonces, en esta labor de, venga, no se puede plantar árboles sobre papel, venga, vale, lo compro, pero, joder, ¿y si se puede hacer algo mientras tanto, ¿no? ¿Y si podemos realmente maximizar las probabilidades de que la tierra se recupere y se regenere? ¿Y si, además, luego cuando llegue el momento de plantar, el árbol va a llegar a decir, joder, esta tierra es interesante, claro, aquí me quedo? A lo mejor si no haces nada y simplemente a los años ya plantas el árbol, llega a una tierra inerte que está erosionada, que no se ha recuperado la reserva hídrica, que no han llegado los insectos para hacer esas cavidades y esas porosidades para que la tierra esté esponjosa, claro, que no ha habido muertes y que es importante que esos insectos mueran y que el pájaro llegue y haga sus necesidades. El ciclo de la vida se inicia, y todo, ¿no?, se empieza a hidratar, a nutrir. Claro. Entonces es importante imitarlo y hacer ese ejercicio, ¿no?
de volver a pensar más como animal y no como robot, ¿no? Qué bueno. Ser más animales. Claro, además la parte, digamos, la componente psicológica para las poblaciones locales, eso es muy potente también, ¿no? Sentir que ya se está haciendo algo, ¿no? Además, que dices al principio, ¿no? exacto. O sea, que es un doble win, es un win-win total, ¿no? Total, no solamente, efectivamente. Prepara la ladera para luego plantar a los 2 años, a las 2 primaveras, y al mismo tiempo no se está impotencia de ver el bosque quemado ahí 2 años. Claro, y ahí está otra vez el quid de la cuestión, el decir no soluciones en vez de quejas. Es decir, oye, venga, ¿quieres quedarte 2 años en el sofá protestando y diciendo hay que ver qué mal todo y qué mala suerte hemos tenido y nadie hizo nada? Yeah. ¿O quieres coger la pala conmigo y venirte a acabar? En el sofá. Venga, levántate, vamos a hacerlo juntos. Es cojonudo. La acción cura todos los males, ¿eh? Yo creo que sí. La acción es mágica, ¿eh? Hacer cosas es mágico. Totalmente. Qué bueno, me encanta eso. Realmente no sabía lo que era. Te quería preguntar qué era esto del lienzo en negro, porque me parece un concepto, ahora que me lo has explicado, muy bonito. Muy bonito. Gracias. Lo tienes que explicar mejor eso en redes sociales, joder. Lo estoy buscando y no lo he encontrado muy bien. No, sí, tengo un vídeo en ¿Sí? Reforest que se explica súper vale, bien. Pues no he dado con él. Y ahora recientemente hemos hecho una acción con nuestro queridísimo John Cortajarena, que es un gran amigo y un gran comunicador y nos hace unas comunicaciones increíbles que llegamos a muchísimo gracias a él. Y hemos hecho un primer lienzo en negro con él, ha sido el primer embajador. Sí, eso lo he visto, pero no entendía muy bien qué era el proceso. Vale, ¿sabes? vale. Sí. Pues está en el copy del post. Vale. Está eso es que no he hecho muy bien el trabajo, entonces. Jesús. No, normal. Tanta información, es que es normal, es que es tantos estímulos en las redes que para que alguien te preste atención tan profundamente es que es raro, o sea, es que es normal que vayamos todos. Qué bueno. Normal. Has nombrado varias veces insectos. Uh-huh. Y he visto en el contenido que ponéis ahí fuera al mundo, sí, que es algo que repites mucho, la importancia de los insectos. Hablas de abejas y de ovejas. Sí. Hablas de ambas cosas, ¿no? Sí. Habla un poco más. Digamos, insectos has pasado un poco por encima, pero cuéntame un poco más por qué es tan importante, por qué no os limitáis estrictamente a la parte forestal, sino que la parte forestal es una de las patas del conjunto de dar vida otra vez a una ladera, ¿no? Sí, el espectro es súper amplio y es muy bonito poder observar todas las cantidad de protagonistas que están involucrados en el crecimiento de la naturaleza, en las evoluciones, en las biodiversidades. Es impresionante ver todos los elementos incontables, incalculables que se pueden encontrar y tantísimos factores que hacen ese caos perfecto una auténtica magia y un milagro, ¿no? Y si los vas analizando uno a uno, te das cuenta de que son todos parte del milagro de la vida, ¿no? Y incluso la hormiga es un milagro en sí, ¿no? Entonces, ir analizando cada uno de ellos y la importancia que tienen, desde el más pequeño, también te hace sentirte pequeño a uno mismo, que es importantísimo, sentirse como lo que somos, muy, muy pequeños y una pequeñísima parte del universo, del mundo, que somos, pues eso, unas migajas que entre todos hacemos un gran milagro y es importante que nos pongamos una sintonía bonita, pero somos muy pequeños y los egos de los que hablábamos antes viene mucho ahí, ¿verdad? De la endiosado que estamos muchos. Bueno, yo creo que controlo un poco el endiosamiento y digo estamos porque con 16 sí que estaba muy endiosado. Es una bestia que hay que manejar, ¿no? Es una bestia que hay que ponerle los... Por supuesto, en pero eso, el pensar como insecto, el pensar como mariposa, como hormiga, como escarabajo, como mariquita, es muy importante porque realmente ves la importancia que tienen y te haces una similitud en otra escala, pero a lo mismo que son ellos, ¿vale? Y la capacidad que ellos pueden de influenciar en el mundo y la misma que puedes hacer tú, de la misma manera. O sea, influye lo mismo una hormiga que tú. O sea, lo mismo. Y influye mucho una hormiga, ¿eh? Un huevo, de verdad. Entonces, pensar como ellos y analizarlos y darles presencia y importancia y fomentarlos es clave. Entonces nosotros tenemos un elemento que es el elemento aire, hacemos 4 elementos más uno, que es el elemento tierra, que hemos hablado, que es el de reforestar árboles, el elemento aire, que es el de las polinizadoras, que es aprender la importancia de los insectos, el elemento fuego, que va ahora en sintonía con eso, el elemento agua y el elemento alma. Bueno, pues en el elemento aire, ¿vale? Lo que hacemos es que cada vez que plantamos bosques, luego activamos las polinizaciones allí, como con estaciones de insectos, hoteles de insectos, ¿vale? Lo que se hace es que en los sitios donde no hay
troncos muertos, grandes árboles para protegerse, los insectos no encuentran sitios donde poner sus comunidades, sus huevos, su descendencia. Entonces tú les ofreces unos espacios seguros, que tienen unas técnicas muy sencillas, pero muy lógicas también. Básicamente pues imitamos un tronco en el que a lo mejor en su recoveco se puede esconder un escarabajo y poner ahí sus larvitas, o se puede esconder una abeja solitaria, o se puede esconder un papilio macaón, o se puede esconder cualquier tipo de coleóptero, las mariquitas, una colmena de abejas, las ninfas, cualquier insecto en cualquier fase se puede encontrar ahí en los espacios en los que están protegidos porque sabe que el ave no lo va a comer, el depredador. Entonces se pueden esconder en sitios donde saben que el pico del ave no llega tan lejos. Entonces, para eso necesitan espacios imitados a eso, que suelen ser, que son los hoteles de insectos, las casetas de polinizadoras, que son casetas de madera con mucho material leñoso, con piñas y tronquitos y cosas así, todas apelmazadas unas contra otras y con profundidad, para que el insecto pueda llegar a ese material leñoso con la humedad perfecta, con el material de descomposición de la leña justo perfecto para producir alimento para ellos también, y con la profundidad suficiente para poner su población, su descendencia, y que el pájaro con el pico no llegue hasta el fondo. Algo tan sencillo pero fundamental. Cada una de esas casetas hace millones de milagros, porque crea millones de vidas de insectos que luego van a volar, a polinizar, a escarbar en la tierra, a hacerla porosa, a descomponerse, a morirse, a depredar, a atraer el ave. Todo desde eso, pero no uno, millones. Jesús. Entonces, claro, esa explosión que tú generas es fundamental y haces directamente trampas. Entonces, he hecho un bosque y ahora quiero que realmente sea una explosión de diversidad. Pues empieza por ahí. Empieza por el insecto. Ese es el primero que va a llegar. Y ese es el que va a hacer luego cadena. Y ya como cadena final, el insecto, el ave, al final vendrá un corzo a vivir. Pero para que llegue el corzo ha tenido que llegar la mariquita o la hormiga. Es una cadena. Totalmente. Y al final hace toda esa cadena evolutiva. Bueno. Luego lo de la oveja y la abeja que me has dicho es el siguiente elemento fuego, ¿no? Que es la prevención de incendios con ganadería regenerativa. Lo que hemos hablado de la abeja que poliniza, ¿vale? Es importantísimo y fundamental, pero no nos olvidemos que los mamíferos en el monte son fundamentales, ¿vale? Los rumiantes, las vacas, las ovejas, las cabras, los cérvidos, son importantísimos que estén, porque son camiones de abejas. ¿Vale? Una oveja es un camión de abejas, es una máquina de polinizar, porque es como una abeja XXXXL. Yeah. O sea, en sus lanas se le enganchan todos los cardos, los pólenes, en sus patas se enganchan las semillas, en sus estómagos viajan las semillas. Es una máquina de polinizar a lo loco, es un camión de abejas, una oveja, ¿vale? Va a mover un montón de elementos que son fundamentales para la expansión de los bosques. Imagínate lo inteligentes que son los árboles y los animales, bueno, más bien los árboles, ¿vale? Que lo que hacen es que le crean señuelos alimenticios a los animales para que muevan su semilla. El árbol del algarrobo, por ejemplo, no sabe moverse a 3 kilómetros hacia allá para soltar su semilla de algarrobo, pero es tan inteligente y tan alquimista, hace tanta magia, que lo que hace es que su semilla, que es su descendencia para crecer, la envuelve en algo que crea él mismo. No pide por Amazon una receta o le pide a su suegra que le ayude. No, él mismo con sus propios elementos de su propia estructura es capaz de producir a través de sus yemas, de sus dedos, de sus ramas, frutas con su señuelo dentro, con su semilla, para que ese animal la muerda, la coma, se la trague y se la lleve 3 kilómetros para un lado o para el otro y la suelte en una bola perfecta de fertilizante que todos sabemos cómo se llama. Y encima ese sabor lo ha sabido diseñar a posta. Sabe que a la cabra le gusta el sabor achocolatado de la algarroba. Fíjate la inteligencia y la sabiduría y la magia que tienen de saber hacer eso. Es impresionante, verdaderos alquimistas. Antes decíamos que transformaban algo que no valía nada, que era el plomo en oro, el CO2 en oxígeno. Pues imagínate que son capaces también de crear eso. De crear, tú es como si tú haces ahora mismo y dices, voy a crear una manzana. Y ¡pum! Y hago una manzana con mi mano. La gente diría, pero bueno, este hombre es un dios. Pues eso lo hacen los árboles todos los días y nos parece lo más normal del mundo. No es normal, es algo mágico. Y lo hacen, y hacen que los animales muevan. Entonces, el hacer ganadería regenerativa para prevención de incendios no solamente prevenir los incendios de quemarse los bosques, porque queman toda la materia que sobra, para que no sea eso de alta inflamabilidad, gracias. Pues lo que hace además también es que no solamente hace todo eso, que limpian el bosque para que no sea tan inflamable, sino que encima te mueven las semillas, te polinizan, te fertilizan. El ciclo de la vida.
todo. Entonces, claro, el recuperar y defender los animales en el monte es algo también que nosotros trabajamos mucho en ello. Hacemos, pues eso, acuerdos con pastores para que los cabras y las ovejas vuelvan. Y claro, los beneficios son infinitos, porque no solamente es prevenir incendios, también polinizas, mueves las semillas, y lo que se está comiendo la cabra o la abeja la va a mover 3 kilómetros para allá, la va a soltar y va a crear vida. Por eso también dice la gente, joder, es que ya los bosques ya no se expanden. No, claro, porque es que los animales van del punto A al punto B en un camión, en una carretera de asfalto, y comen tabulados, pienso. ¿Cómo coño se van a expandir? ¿Cómo se van a expandir los bosques? ¿Sigue habiendo animales? Sí, alguno queda, pero no como antes, créeme, no como antes. Entonces, claro, defender la ganadería como esta, como la que estábamos hablando antes aquí en el Sarbil, de esa ganadería no tan libre, tan natural, tan salvaje, que suben las vacas en verano, que las bajan de la montaña en invierno. O sea, todo eso es precioso y es fundamental que vuelva a ocurrir y que no se pierda el arte. También nosotros fomentamos mucho eso, no solamente para el tema de los bosques, la expansión, la biodiversidad, la prevención de incendios, sino también poner en alza el valor de las profesiones como los pastores. Importantísimo. ¿Se está consiguiendo esto? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿Sí? Jesús. Parece que sí, ¿no? Te Mi lo sensación juro. es que sí, pero tengo dudas de si son... Yo también. De que si no es que soy excesivamente optimista con la situación. Se está consiguiendo, y ahora que las redes nos dan una pantalla a muchísimas cosas, yo estoy viendo a través de la pantalla muchísimos pastores y pastoras jóvenes. Y que están volviendo, ¿verdad? Que están volviendo. Sí, sí, sí. Y me parece impresionante. Entonces también uno se siente orgulloso de haber participado un poquito en esas tendencias, porque son importantísimas. Bueno. Y están surgiendo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esperanzador. Esperanzador, esa ¿Sí? es la palabra. Sí, sí, sí. Estamos en el Palacio de Elío. Aquí estamos. ¿No? Sí. El Palacio de Elío, un sitio precioso, espectacular, que es además es la sede, ¿no? Es la sede de Reforest. Sí. Háblame de este sitio, porque es casi diría que mágico. Pues sí, es muy mágico este sitio. Y buah, me haces esta... Además, con esa voz que tú tienes, te dices tu Palacio de Elío y me se ponen los pelos de punta, macho. Eso he practicado. Qué bonita voz tienes, por cierto, no te lo he dicho antes, Jesús, ¿eh? Muy bonita voz. Pues mira, este sitio es algo muy curioso, pero es algo que también ha salido de forma completamente natural y es un privilegio poder estar aquí y poder compartirlo aquí con vosotros y con todo el mundo que se quiere acercar aquí. Escuché una frase hace tiempo que decía que la cuarta parte de la sostenibilidad... ¿Cuál es? Ni idea, no, por eso me has visto que ponía cara como de curiosidad porque realmente... Es la cultura. Ah, vale. La cultura. Y es la cuarta parte de la sostenibilidad. Y creo que la cultura, la tradición, los valores, la piedra, la historia, todo es algo que es la cuarta parte de la sostenibilidad. O sea, ser sostenible de verdad tiene que ir ligado al no reusar, al no reutilizar, al que no caiga, que no decaiga en el olvido la cultura, la historia, la arquitectura, las viejas casas, los pueblos, las iglesias, una serie de elementos que están bastante en declive y que no pueden decaer. Entonces, a mí me cae de repente este pelotón de repente de cultura llamado Palacio de Elío, con 750 años de historia, con una casa muy grande, con una finca abandonada, pero muy bonita, y con un montón de cultura que de repente se me echa encima, y si ya tenía pocas cosas, fue como, ¿de verdad que me toca? Sí, me toca. O sea, el practicar el reutilizar, esto es la máxima exponencia. Una máxima exponencia. Porque esto está tan reutilizado que tiene 750 años. Imagínate la reutilización que ha tenido este espacio donde estamos ahora mismo tú y yo hablando. La cantidad de personas, de familias, de historias que han pasado aquí. Y lo bonito que es seguir que funcione. Que dure otros 750 años, ser el eslabón de otros 750 años y que la cadena no se parta aquí, ¿no? Es algo que abruma, que da vértigo, pero que dices, tiene sentido y lo voy a hacer y me encanta hacerlo además, y es un pedazo de reto. Y, o sea, económicamente es un suicidio y todo suena a caos, pero hay que hacerlo. Y no queda otra, y es muy bonito el reto. Entonces esto aparece, pues me viene por un tema familiar, muy largo de contar, long story short, aparece en mi figura y en mi fundación. Entonces yo lo pongo a nombre de mi fundación para que sea la sede forestal. Aquí hay Viveroplanta, tengo los materiales de trabajo, está en Navarra, muy bien localizado para poder trabajar desde el norte, desde el sur, o sea, lo tengo como punto de operaciones para muchas cosas. Pero claro, de repente veo hacia arriba o hacia los lados y empiezo a observar y claro, veo esta casa, este patrimonio, esta cultura, ¿no? Y digo,
esto hay que atesorarlo. Esto me tengo que también encontrar la fórmula para que también esto empiece a coger vida y que estas piedras, que estas estancias, que estos salones, que estos retablos que voy encontrando, que estas obras de arte, que estos capiteles de estas columnas que tienen 500 años, que es un espectáculo de ese tipo. Que estas campanas que tienen otros 500 años y 500 kilos de bronce cada una, que no se caigan, que no desaparezcan, que vuelvan a brillar, que vuelvan a sonar y que la gente los disfrute, que se pueda hacer un espacio en el que la sostenibilidad y la cultura estén unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el lío, es la sede forestal de Reforest Project, es la agenda cultural que comienza mañana con literatura, en el que estamos haciendo muchísimos eventos, talleres relacionados con y para la cultura, la historia de esta comunidad foral de Navarra, para que no se pierda en el olvido la historia, para que se recupere la memoria de qué pasó aquí, para disfrutar también del legado del pasado, para aprender del futuro y sobre todo eso, para participar de esa cuarta parte de la cultura que tiene que ir ligada con la sostenibilidad. Qué bonito. Sin pasado en el futuro, ¿eh? Sin pasado en el futuro, totalmente. Sin pasado en el futuro, el efecto Lindy. Cuando más antiguo es algo, más probabilidades tiene de sobrevivir otro tanto, ¿no? Pues te deseo mucha energía y mucha suerte para llevar esto adelante, porque es un proyecto que va a requerir mucho de ti, ¿eh? Sí. Va a requerir mucho de ti, mucha energía, porque... Pero es estimulante, Jesús, Sí, me imagino. Muy estimulante. Me encantan los retos. Me imagino. No quiero que esto se alargue demasiado más y tampoco quiero cerrarlo sin hablar contigo de puros. Ah, vale. Como por aquí. para ponerle una nota ya un poco más distendida, que hemos hablado de temas así como muy serios. Yo te quiero contar, realmente te quiero pedir un consejo en realidad, ¿no? Vale. Nunca he fumado puros, he fumado un solo puro en mi vida. Vale. Con un amigo que estudiamos juntos y nos encontramos en el sur de Francia. La historia es un poco larga y debía tener yo 22, 23 años y él había empezado a fumar puros y era un tío que se había como obsesionado en apenas unos años con los puros. Y de alguna manera me convenció para que yo fumase uno también con él. Y bueno, por supuesto. Macho, me puse rojo, azul, morado, de todos los colores aquello. Y yo creo que mi sensación es que lo hice mal y que cerré las puertas para en el futuro, pues quizá haber explorado ese mundo de manera más razonable y con una probabilidad de éxito mayor. Entonces, si tuviese que reabrir esa puerta, ¿qué me recomendarías? Vale, lo primero de todo, fumarte un buen puro. No sé qué puro te fumaste. Debía ser bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y qué calibre tenía? ¿Era gordo, grande? Era largo? grueso, sí. Debía ¿Grueso? ser, yo qué sé, 15 milímetros, podría ser, o de ese orden, 12, 15. Vale. Bueno, pues bien. Pero claro, si nunca has fumado, empezar con un puro, con un habano, ¿y te tragaste el humo o no? ¿Los pulmones? Creo que sí, creo que la escalaría, por eso amigo, claro. Ahí está el error. El puro, el habano, nunca se traga en los pulmones. Solo se saborea en la boca. Eso lo sé, Claro, pero... claro. A mí me hubiese pasado... Bueno, me pasaría ahora mismo, ¿eh? O sea, me fumo un puro y me trago el humo y me da un amarillo. No. El humo nunca se traga. Se mantiene en la boca, se saborea, se huele... Se saborea literalmente, porque es que el gusto es el que lo hace, la lengua es el que lo saborea y lo echas el humo y lo vas haciendo así poco a poco. Mira, yo te voy a decir una frase que me encanta, que aparte que creo que define muy bien en la filosofía de los que fumamos puros, por qué los fumamos, ¿vale? Que es que hay que tener pocos vicios y caros. ¿Vale? Muy bueno eso. ¿No? Yo creo que es fundamental. Y no por ensalzar lo caro y el lujo, ¿eh? No. Es porque lo barato al final no es ningún éxito, no es ningún placer. Lo barato al final te esclaviza y te hace una costumbre, un hábito que ni se disfruta, ni se valora, ni se siente, ni nada. Es como un tic, es como morderse las uñas. Y al final mucha gente usa vicios baratos y al final se acaban quedando como cronificados en tu día a día y pierden completamente su valor, que es el del placer. Hay que darse placeres en la vida, es muy bonito darse placeres en la vida, por supuesto que claro. Hay que dárselos. Pero los baratos al final están diseñados para que te crea una adicción y un hábito, y ya no tienen nada de placer. Entonces, para eso es mejor no hacer nada, o cambiar de vicio. Entonces, si quieres un vicio que te dé placer, que sea caro, porque lo vas a valorar. Y a lo mejor, pues si te va bien, pues te das el capricho de una vez al mes. Y si te va muy bien, pues 3 veces al mes. Y si año te va muy bien, pues conmigo ha habido años que, oye, pues me he fumado 2 puros al año. Bueno, pues los he disfrutado.
De verdad, he fumado mis 2 puros del año. Han sido 2 purazos. Me han costado una pasta. Y lo he disfrutado y me lo he fumado. Y me he quedado encantado de la vida. Y lo he valorado. Y he cogido un momento excepcional para hacerlo. Momentos excepcionales y no hábitos. Claro. Y no habituales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que creo que define mucho el de los fumadores, ¿no? Que elegimos pocos vicios y caros. Qué bueno. Y además eso es un principio, yo creo, básico para aplicar a prácticamente todos los aspectos de la vida, en realidad, ¿no? O sea, Yo creo que sí. En realidad, eso me has dicho tú. todo. Pero sí. Don Fernando Ojeda, Bueno, Jesús, tío. muchas gracias. Gracias a ti. Me encanta charlar contigo, he aprendido mucho y quizá en la próxima podamos ahondar en el tema puros y temas relojes que también sé que te gustan. Venga, pero la siguiente te la hago yo a ti. Venga, también. Porque si también no. quiero aprender de ti, macho, que No, se pero te yo- ve yo- muy interesante. Yo prefiero escuchar. ¿En serio? A mí ya me tengo muy oído. Pues a mí me apetece escucharte. Gracias, Fernando.